bueno es estar en la casa del Señor y poder compartir con ustedes este momento especial, central de nuestra liturgia, como es el estudio de la palabra y la meditación del Evangelio. Es por eso que les invito a concentrar nuestra atención en un tema que, como el domingo anterior, es muy doctrinal, pero que es vital para la vida de la iglesia. Estaremos hablando del don del Espíritu Santo, basándonos en Hechos 8, 14 al 17, recordándoles que el objetivo de estos meses es el siguiente: esperanza y compromiso. Hoy, día del bautismo del Señor. El Señor fue bautizado, aunque no necesitaba perdón de pecados, lo hizo por obediencia y someterse a la voluntad del Padre y cumplir con todos los requisitos, porque nadie puede exigir lo que no ha practicado, no ha hecho. El Señor fue bautizado y hoy recordamos ese momento tan especial, sobre todo donde se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, a quien he escogido. Así que es importante reconocer a Jesús como el enviado del Mesías, porque en él también está nuestra salvación y vida eterna. En el pasaje de Hechos, los discípulos se encuentran en Jerusalén. Y aquí es importante que nos ubiquemos un poco en el contexto, que están en Jerusalén porque habían hecho de Jerusalén el eje principal de su liderazgo. Estaba ahí la iglesia madre. Muchos discípulos estaban de misión, pero otros estaban allí en Jerusalén, seguramente evaluando el proceso de la obra evangelística y también proyectando la misión. Es importante también entender qué papel juega en este relato Samaria. Por lo general creemos que es un solo mapa, un solo país, Jerusalén, Samaria, en fin, pero no. Samaria es la región que se encuentra entre Judea y Galilea. Para entender esta relación, es importante que veamos lo siguiente. En el siglo 8 a.C., Asiria conquistó Samaria. Y una práctica que tenían y aún tienen muchos imperios es llevarse a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, hombres, mujeres y niños, sobre todo los artesanos y capacitados en algún arte para aprovecharlos, y traer personal de otras regiones, de otros países, de otras lenguas, de otras culturas. Es una forma de dominio, es una forma de control. Entonces, los samaritanos fueron mezclándose con estas personas de otras razas o de otras culturas, de otras religiones. Entonces, los judíos, que se consideraban de sangre pura, rechazaban a los samaritanos por haberse mezclado con otra sangre, con otro pueblo, con otras culturas y otras religiones. De ahí nace un poco, o nace principalmente, ese rechazo hacia los samaritanos. Es un problema de discriminación racial, porque la raza pura no existe. Todos somos raza humana y todos descendemos de otros en esta mezcla que Dios ha permitido a nivel mundial, a nivel de todos los pueblos. Pero Jesús, que era experto en romper esquemas sociales, culturales, no se enemistó con los samaritanos. Vamos a mencionar por lo menos dos ejemplos. Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Era prohibido hablar con una mujer, mucho menos si era samaritana, y mucho menos si tenía el prestigio de tener 5 maridos y el marido que tenía en ese momento no era el de ella. Entonces, con ese prestigio, ¿quién iba a hablar con ella? Por eso es una de las razones por las que la encontramos sola en el pozo de Jacob buscando agua. Pero Jesús habló con ella, trató con ella y le ofreció su proyecto de salvación. El otro momento es cuando Jesús toma como ejemplo en una parábola a un samaritano, y está la famosa parábola conocida por todos de el buen samaritano.
Imagínense, ante los judíos pone como ejemplo a un samaritano, un héroe, un hombre honesto, un hombre digno, porque estando en el camino encontró un herido por asaltantes, y por ahí pasó un religioso, pasó una escriba, pasaron varias personas que no quisieron contaminarse. Pero este samaritano lo atendió, lo curó y pagó su posada hasta que recuperara plenamente la salud. Jesús rompió esos esquemas. Aún en algún momento en que los discípulos dijeron, mira, esta gente en Samaria no quieren recibir tu palabra. ¿Tú quieres que oremos para que Dios mande fuego y lo destruya a todos? Jesús dice, no, las cosas no son así. No pueden hacer eso. De tal manera que aquí Samaria ocupa un papel muy importante, porque ubiquémonos en esto. En Samaria habían personas que habían aceptado el mensaje de Jesús y habían sido bautizadas en agua. Esa noticia llega a Jerusalén y entonces es cuando envían a Pedro y a Juan para confirmar qué es lo que ha pasado allí. Y encuentran la novedad de que sí han aceptado a Cristo, sí han sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no han recibido el Espíritu Santo. Y fueron enviados para ver qué era lo que allí pasaba. Y también esta mención de Samaria es importante porque Jesús la escogió como el primer lugar del territorio judío al que los discípulos debían llevar el Evangelio, según Hechos 1, versículo 8. Pedro y Juan van a ver este acontecimiento. Entonces a los no judíos también se les anuncia el Evangelio. Pero fueron creyentes y alguien los bautizó. No nos dice quién los bautizó, pues fueron bautizados en el nombre de Jesús. En la Biblia no hay una sola fórmula unificada en cuanto al recibimiento del bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. En algunos casos la persona creía en Cristo, era bautizada en agua y recibía el Espíritu Santo. En otros casos, como el de Pablo, aceptó el mensaje de Jesús, recibió el Espíritu Santo y después fue bautizado. ¿Están entendiendo esto? No hay una forma exacta, estricta, porque los evangelios narran experiencias diferentes. Y es que el Espíritu de Dios se mueve como Él quiere, no como nosotros creemos que debe moverse. La otra característica en este tema es que hay dos formas de bautismo en cuanto a la dedicación o consagración. Hay una que dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra es, te bautizo en el nombre de Jesús, que era la fórmula más común en la iglesia primitiva, la más original que se usaba. Después, posteriormente, a través de todo un ejercicio teológico, se establece esa fórmula en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero originalmente era en el nombre de Jesús y era suficiente, tal como lo menciona este pasaje de Hechos. Además, encontramos, aunque dije que no hay una fórmula, hay cierta secuencia lógica, tomando los 4 evangelios y aún el libro de Hechos, para que nosotros veamos una secuencia en cuanto al tema del bautismo y el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:38, arrepentíos, es decir, conversión, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Entonces podemos ubicar cierta lógica de los 4 evangélicos: conversión, arrepentimiento, perdón de pecados, bautizo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Y Mateo 28, 19 y 20 agrega, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ahí vemos la conversión. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, ahí agrego otro elemento más, la formación. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dado. Y seguramente después puede agregarse el bautismo en el Espíritu Santo.
Analizando un poco este texto de Hechos 8, 14 al 17, donde Pedro y Juan oran por los nuevos creyentes, encontramos lo siguiente, que estas personas en Samaria no habían recibido el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en agua, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Tampoco se nos dice cómo se manifestó en ellos el Espíritu Santo. Dice que impusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Se imponían las manos, que era una costumbre muy antigua, de orar. Por ejemplo, un sacerdote, un profeta oraba por un rey, imponía sus manos, era como transferirle el poder y la autoridad. Se acostumbraba ya la imposición de manos, y en el Nuevo Testamento encontramos los discípulos cómo imponían las manos para sanar a los enfermos. Así que era una práctica muy común. Pero ellos consideraban que a estos samaritanos les faltaba ese aspecto de la Santa Cena, del bautismo en el Espíritu. Es interesante para mí también resaltar el hecho de que si los apóstoles descubren o reconocen que los samaritanos recibieron al Señor Jesucristo y fueron bautizados en agua, es que también son dignos y merecedores de recibir el Espíritu Santo. Es decir, se rompe esa creencia de que el Evangelio era solo para los judíos, sino que es para toda criatura, incluyendo todos los países y todos los pueblos del mundo. Fíjense que el pasaje no nos dice cómo lo recibieron. Recibieron el Espíritu Santo. Hay momentos en donde dice como el Pentecostés y hablaron en lenguas. Recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Aquí no dice cómo lo recibieron. Entonces eso nos permite reflexionar, porque es un tema que ha sido tergiversado, distorsionado, utilizado en muchos casos. Por ejemplo, hay personas que creen, o grupos que creen, que si no se habla en lengua no se recibe el Espíritu Santo. Yo les he dicho varias veces que yo no comparto esa idea. Yo nunca he hablado en lenguas, pero tengo otros dones. Mi padre, que era pastor, no tenía el don de lengua, pero entonces tenía el don de sanidad. Mi madre, que era también pastora, ella no habla en lengua, pero interpretaba las lenguas. Entonces, en la experiencia me fui dando cuenta de que la única expresión del Espíritu Santo no es el hablar en lengua, es una de las formas. Y también les he dicho, yo no me niego a hablar en lenguas espirituales, si el Espíritu Santo quiere hacerlo. Pero tampoco ando buscando, como me decía una persona, enrede la lengua que ahí le va saliendo. Y yo, no, es que ya la tengo enredada. Si me toca mañana es vocalizar. Y yo no quiero hablar en lengua porque se me enredó, no. Yo quiero hablar porque el Espíritu Santo me tomó. Ahora, si Él no me quiere dar ese don, yo le pregunto, Señor, ¿qué otros dones puedes darnos? Es posible que estas personas en Samaria recibieron el don del Espíritu Santo con mucho gozo o con llanto. Pero hay más que todo, tiene que haber una expresión de fe. Lo recibieron porque es una promesa divina. Y yo me emociono al saber que yo he recibido el bautismo en el Espíritu por fe, porque es una promesa que Dios me ha dado a mí y nos ha dado a todos. Porque yo sé una época me preocupaba, bueno, y entonces, ¿por qué yo no voy a hablar en lengua? ¿Por qué no hablo en lenguas? Y me preocupó porque era parte de esa formación que uno recibía. Hay muchas maneras de recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver lo siguiente. Lo más importante no es la forma de recibir el Espíritu Santo. Lo más importante es que es indispensable el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. De eso sí no hay discusión en los evangelios. No sabemos exactamente cómo, o no podemos plantear una forma única y exclusiva. Lo que sí sé es que es fundamental el bautismo en agua porque es una orden de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo porque es una promesa. Todos los evangelistas están de acuerdo en lo siguiente. Los apóstoles consideraban que el bautismo en el nombre de Jesús y el don del Espíritu eran imprescindibles en la vida cristiana a nivel individual y a nivel
colectivo. Yo prefiero pensar la llenura del Espíritu Santo como un proceso, un crecimiento espiritual permanente en la vida del cristiano. No es un momento. Hablé en lenguas, ya lo recibí. No, no lo recibe, y es todo un proceso de maduración y de crecimiento en la vida del creyente y de la comunidad. Veamos algunos ejemplos. Efesios 1:3 nos dice: en él, es decir, en Dios, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, y fuiste sellados con él por el Espíritu. Fíjense que aquí Pablo está enseñando en Efesios 1:13 que nosotros desde el momento en que creímos somos sellados con el Espíritu. Tenemos ahí una marca, tenemos un sello del Espíritu Santo, desde que creímos. Entonces no solamente cuando se habla en lenguas. Desde el momento en que creíste, ya fuiste sellado, fuiste destinado, dedicado a la honra y gloria de Dios. Y en Corintios 12:7, Pablo afirma que Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Dios da una prueba. Entonces, yo andaba buscando esa prueba porque me sentía como menos. Hay una prueba, y tú también, desde que creíste, recibiste el sello del Espíritu Santo, y entonces te da a ti una prueba de su presencia en tu vida. ¿Cuál es? Tienes que buscarla. Tienes que conocer cuáles son. Algunos de esos dones que Dios da como prueba son los siguientes: sabiduría, conocimiento, fe, el don de sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas, enseñanza, evangelismo, ayudar a otros, servicio, administración, dar ánimo, la generosidad, el liderazgo, mostrar compasión por los demás. Y es una parte de la cantidad de dones que Dios da a su pueblo. Ahí están las pruebas. Si tú dices, pastor, yo no he hablado en lenguas, pero el Señor me ha indicado que yo tengo tal don. Esa es la prueba del Espíritu Santo en tu vida. Y ese es el don que tienes que desarrollar y poner a potenciar para la honra y gloria de Él. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. No es solamente para un goce personal. Claro que hay un gozo personal, pero son equipamientos para la misión. Todos los dones que el Señor reparte en su iglesia es para trabajar y para adelantar y edificar su iglesia aquí en la tierra. La llenura del Espíritu Santo no son momentos casuales, es una acción permanente que Dios da en nuestras vidas, y exigen, como dice el mismo Pablo en Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. Ese texto siempre me ha gustado y me ha llamado la atención, porque tener el Espíritu es andar en el Espíritu. No es un momento, no es un instante, no es solo cuando se habla en lengua, no es solamente cuando se profetiza, aunque Pablo dice que el mayor de los dones es la profecía. Pero tener el Espíritu es andar en el Espíritu constantemente, es una actitud, es un comportamiento, es un estilo de vida. Quería con este pasaje tocar un tema que muchos han pedido sobre el Espíritu Santo. ¿Qué creemos sobre el Espíritu Santo? Es necesario que tú creas en el Señor Jesucristo. ¿Ya has creído? Amén. En segundo lugar, ¿has recibido una formación adecuada para entender lo que significa el bautismo? Sí. ¿O estás en proceso? ¿Has sido bautizado en agua como símbolo de la limpieza y purificación de pecados y como un acto de obediencia a Jesús? Es el tercer paso en esta lógica de los evangelios. En cuarto lugar, si has sido bautizado en agua, la pregunta estelar de hoy es: ¿has sido bautizado en el Espíritu? La respuesta es: yo tengo el Espíritu Santo desde que creí. Uno no cree por sí mismo, uno cree por la acción del Espíritu Santo. Entonces, desde que creí,
tengo el sello del Espíritu Santo y viene un proceso de crecimiento y de madurez. Y lo podemos ir notando mucho más cuando descubro cuál es el don o los dones que Dios me ha dado. ¿Sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado? Ya compartí la lista, o parte de esa lista, porque es muy grande. ¿Sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Quiénes están seguros de saber cuáles son esos dones que Dios le ha dado? Uno. Hay uno que me dice así, pero no estoy seguro. Levante la mano si es. Ah, bueno, ahora sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fíjense que entonces es cierto lo que estamos hablando. Necesitamos entonces que ustedes trabajen en este propósito de descubrir qué dones Dios te ha dado como parte de su bautismo en el Espíritu. Señor amado, gracias por tu palabra, por clarificar estas ideas tan importantes y saber que es vital en nuestra vida cristiana el bautismo en agua, pero también el bautismo en el Espíritu Santo. Gracias porque tú tomas control de nuestras vidas desde el momento en que creemos en ti. Y a través de un proceso de madurez, Señor, tú nos vas dando los dones y esos dones son colocados al servicio de tu reino sobre la tierra. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.